Con usted y con nosotros el doctor Luis Carlos Ugalde, director de Integralia, comentarista político en este espacio de noticias. ¿Cómo estás, doctor? Buenas noches. Muy bien, Pepe, muy buenas noches. ¿Qué te parece lo que dice el director de la... El auditor superior de la Federación, Juan Manuel Portal? Primero, creo que la Auditoría Superior de la Federación está haciendo un magnífico trabajo desde hace muchos años, pero en particular con el auditor actual están haciendo un trabajo profesional, están ampliando el universo de entes auditados, están ampliando el número de auditorías, pero sobre todo, y este informe que se presentó ayer ya está haciendo un análisis de la calidad y el impacto de la política pública. Y es muy importante decirlo, porque tradicionalmente los auditores ven que se haya licitado conforme al reglamento y a la legislación, que se haya gastado 10 pesos y que diga en el papelito 10 pesos y punto. Pero este auditor y particularmente en este informe detectan 11 riesgos de la forma como funciona el gobierno, y me parece que al señalarnos nos está diciendo estas son las deficiencias no solamente de cómo gastas, sino de cómo planteas la política pública, cuáles son tus objetivos y cómo logras conseguirlos en tu hacer diario. ¿Cuáles son las deficiencias que señala Auditoría Superior de la Federación? Bueno, señala varias, pero simplemente quiero señalar algunas. Los políticos en México se presumen mucho que el gasto en desarrollo social ha aumentado, pero nos dice el auditor que no hay claridad sobre los beneficiarios de muchos programas sociales. Entonces ni siquiera sabemos a dónde va el dinero. Aplicado para gasto de política social. Hay muchos programas sociales a nivel federal y en los estados, pero en muchos de estos programas no sabemos a quién va destinado. Entonces cabe la posibilidad de que algunas veces ese dinero se usa para fines personales o para enriquecimiento o para desvío de fondos públicos. O para campañas políticas o de todas esas. Segundo, nos dice que a veces muchos programas sociales se empalman o se duplican. Entonces la federación tiene uno, pero un gobernador quiere hacer otro y un presidente municipal puede querer hacerlo. Tercero, que muchas veces las agencias de gobierno, los gobiernos cumplen con la ley, pero las contrataciones o las inversiones no necesariamente son en las mejores condiciones. Entonces tú puedes seguir lo que te dice la ley, puedes cumplir, puedes invitar a testigos, puedes cumplir con los plazos, pero a lo mejor contratas en condiciones que no son favorables. Te dice que hay un problema de subejercicios, que no se gasta lo que se dice, que muchas veces los gobiernos usan a intermediarios para dispersar el gasto. ¿Qué quiere decir esto? La auditoría nos ha dicho que a veces los gobiernos contratan universidades para no licitar, porque si contratas una universidad no licitas y luego esa universidad subcontrata a alguien que acaba haciendo el trabajo, pero en ese intermediarismo se están pagando comisiones y se está desperdiciando el dinero. Entonces te diría que la primera fortaleza de esta auditoría es que está haciéndonos evaluación de la calidad del gasto y de la forma como se llevan a cabo políticas públicas. El segundo tema muy importante que nos dice, la auditoría puede hacer el mejor trabajo y lo hace muy bien, pero quienes deben castigar deben hacer su trabajo para que se combata la impunidad. Para que un gobernador se dé cuenta que tiene que gastar bien, tiene que ver que a su compañero de la esquina lo metieron a la cárcel por portarse mal. Y lo que nos dice este informe es que de 656 denuncias de los últimos años, 656 denuncias presentadas ante la Procuraduría General o Procuradurías, solamente ha habido 21 consignaciones, 21, y buena parte de ellas están sin ejercicio de acción penal, pendientes, o la mayor parte de las veces ni siquiera se investiga. Entonces, ¿de qué sirve que haya una auditoría que hace su chamba si quien debe castigar o sancionar, que es la Procuraduría General de la República o las Procuradurías o las Contralorías, no están haciendo su trabajo? Y esto me lleva a la tercera reflexión, Pepe. Cada año en el mes de febrero la auditoría saca su informe preliminar, todo el mundo se escandaliza, hay primeras planas, hay entrevistas, los diputados paran los pelos de punta y a los 3 días se nos olvida, hasta que al año siguiente el auditor sale y nos vuelve a repetir lo mismo y todo el mundo se escandaliza y no pasa nada. La auditoría es un instrumento de combate a la corrupción muy importante, pero tiene que venir acompañado de quienes deben ejercer el castigo, y los diputados, que son quienes deben supervisar el trabajo de la auditoría, en ocasiones no están haciendo su trabajo. Y yo diría a los diputados de la Comisión de Vigilancia, llamen a la Procuraduría General de la República y pregunten por qué hay tantos expedientes acumulados que no han surtido efecto.
Gracias, doctor, por este análisis. ¿Nos permites? Déjanos hacer una pausa. Por supuesto que sí, Pepe. Me gustaría pedirte tu opinión sobre algunos puntos del Papa. Claro que sí, con todo presencia gusto. del Papa y lo que dijo en el avión, que fue algo diferente a lo que vino a decir durante su viaje, por cierto. Claro. Doctor Luis Carlos Ugalde, para no entrar ya en reflexiones teológicas de las consecuencias de la presencia del Papa, etcétera, etcétera, ni de los políticos que se persignan o no se persignan, yo te quiero preguntar algo que está en este momento vivo en las redes sociales. El tema del pleito Papa-Trump, Trump-Papa. Bueno, hasta hace 2 horas era el hashtag con segunda mayor viralidad en los Estados Unidos. No es trivial. Y hasta hace 1 hora estaba en los portales, en la primera plana del New York Times, del Washington Post, de Slate Magazine. O sea, sí ha tenido una resonancia bastante fuerte en las últimas horas. Y yo creo que Donald Trump lo va a aprovechar. Digo, la verdad es que a mí sí me parece muy riesgoso para Donald Trump, porque parte de su electorado es cristiano, son evangélicos, y cómo van a reaccionar. Una primera reacción que ya ha habido ante esto que dijo el Papa, y para quienes no lo han escuchado, el Papa básicamente dijo que un buen cristiano no puede estar prometiendo construir muros dividiendo a la población, sino que debe construir puentes, diciendo el señor Trump no es un buen cristiano. Y esto nos lleva a que, sobre todo los políticos republicanos en Estados Unidos, siempre empiezan con la frase "In God we trust", en nombre de Jesús, y luego empiezan a hacer estas propuestas racistas, estas propuestas segregacionistas. Entonces sí es una cuestión. La reacción ha sido: el Papa no se debe meter en la política doméstica de los Estados Unidos, la separación entre la política y la iglesia debe mantenerse. ¿Qué puede ocurrir? Puede ocurrir que se dé este fenómeno de inmunidad de Trump, en donde él se radicalice más y entonces toda su base cristiana incluso diga: confiamos en Trump. Pero puede también ser que se salga de control esto y esto lo acabe afectando. Yo creo que es muy temprano para saberlo, pero la verdad, la forma como contesta Trump y sus asesores diciendo: ¿cómo el Papa nos viene a hablar de eso cuando el Vaticano es una ciudad amurallada? ¿Cómo el Papa está hablando eso cuando la iglesia tiene tantos problemas? Entonces yo creo que esto es de pronóstico reservado, pero nada más quiero decir, el Parlamento británico hace algunas semanas estaba discutiendo y dijo prohibirle a Trump entrar a la Gran Bretaña. Hubo miembros de la Cámara de los Comunes diciendo que era un tonto y un payaso. El alcalde de Londres dijo que no era bienvenido. Ha habido muchos líderes en el mundo que han estado advirtiendo sobre el peligro de este señor, y ahora es el Papa. ¿Qué pasará? No lo sé. El Papa peón de México, dijo Trump. Y dijo eso, que nosotros le habíamos lavado el cerebro y que le habíamos mandado a decir eso. Bueno, para qué eficaz Luis Carlos, sería. nos dejas el hashtag de la atención al tema, que no es menor, por supuesto. Claro que Muchas sí, gracias, Pepe. Luis Carlos. Buenas noches. Muy buenas noches. El doctor Luis Carlos Ugalde, director de Integralia, comentarista en este espacio de Grupo Fórmula, desde luego.